Pastor, esta mañana, después de muchos intentos durante estos días, pues para compartir una palabra hoy y agradecerle desde aquí, gracias Pastor por acordarse de mí. Y a mí rápidamente venía una palabra a mi mente de algo que me ha ministrado Dios en este tiempo. Se lo compartía en modo de introducción o en modo resumido a los jóvenes, porque no lo tenía preparado el otro día en la reunión. Y creo que traigo una palabra de parte del cielo para la iglesia. Amén. Y quiero comenzar leyendo. Bueno, primeramente quiero hablarte del título, como lo he llamado. Y lo he titulado Rompiendo Ciclos. Rompiendo ciclos, para mí, ha sido algo que el Señor me ha ministrado estos días. Y a veces el Señor pone una palabra en mi mente y me deja pues pensar, meditar, a ver qué quiere decir. Pero luego viene Él y me enseña lo que Él me ha querido decir con esa palabra. Y yo me he tirado días hablando con la Lupe, no sé si también se lo comenté a mi padre. Digo, el Señor me ha puesto en la mente romper ciclos. Y yo pues intentaba buscar un tipo de significado para lo que significaba. Pero luego Dios ha venido ministrando a mi vida acerca de lo que Él me quería ministrar con esta palabra. Y a partir de ahí pues ha surgido este mensaje. Amén. Y leemos en Romanos 12:2 que dice la palabra de Dios: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. También podemos ver en Filipenses 2 que Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Amén. Amén. Y ahora bien, de lo que quiero hablar hoy, romper ciclos. ¿Cómo me lo ha ministrado Dios? Me lo ha ministrado de esta manera. Dice que los judíos, cuando tenían 3 años, ellos comenzaban a estudiar la Torá. Y cuando ellos comenzaban a estudiar la Torá, ellos la estudiaban continuamente hasta que ellos llegaban a tener 12 años. Y durante este tiempo ellos se han tenido que aprender la Torá de memoria, de pe a pa, que a tal punto que te la pueden recitar sin leer nada, con los ojos cerrados. Los judíos tenían una disciplina muy grande para ello. Pero cuando llegaban los 12 años, ahora los judíos podían o bien elegir o bien ser seleccionados por un rabino, y les decían: sígueme. Y ahora este rabino, que llamaba a los alumnos y les decía: sígueme, ahora los discípulos de ese rabino le seguían. Pero había algunos de los judíos que no destacaban tanto en los estudios y no los elegía ningún rabino. Por lo cual, estos alumnos tenían que buscar su modo de buscarse la vida, no siendo discípulos de un rabino. ¿Y qué hacían normalmente? Normalmente cogían el oficio familiar. Si el padre era carpintero, el hijo iba donde él y se hacía carpintero. Si el padre era pescador, el hijo comenzaba a trabajar con él y se hacía otro pescador. Pero había un hombre en la palabra, que este hombre, yo no sé si es que no tenía padres, o su padre no tenía oficio familiar, o simplemente él decidió por su propia voluntad no seguir el oficio familiar. Y este hombre, en vez de ser un hombre honrado para los judíos, comenzó a ser un hombre despreciado para los judíos. Un hombre que eligió un mal oficio llamado ser publicano. ¿Y qué hacían los publicanos en aquel tiempo? Los publicanos en aquel tiempo se dedicaban a cobrar impuestos a los judíos para pagárselos a los romanos. Y estos hombres eran hombres que los miraban mal, eran hombres que los criticaban, eran hombres mal vistos para los judíos. Y aquí podemos ver a Mateo, que Mateo un día más se ha despertado como cualquier otro día de su vida, se ha vestido y se ha tomado dirección al trabajo, mientras ya por la mañana ya seguramente soportaría miradas criticadoras, miradas acusadoras, miradas aún de lástima, y se ha dirigido a su mesa de los tributos y se ha sentado como cualquier otro día en la mesa de los tributos a cobrar impuestos. Y ese era su ciclo de vida.
levantarse, ser mal mirado por los judíos, cobrar impuestos, irse a su casa y al día siguiente lo mismo. Y en ese ciclo había entrado Mateo. Hasta que un día ha pasado una persona diferente. Hasta que un día ha pasado un rabino de una manera diferente. Hasta que un día uno le ha mirado de una manera que nunca le habían mirado. Ese Mateo que recordaba la mirada de ternura de su mamá cuando él nació. Ese Mateo que recordaba la mirada de ternura de su padre cuando lo miraba. Ahora ese Mateo estaba siendo despreciado por los judíos, pero había un hombre que no lo despreciaba. Y ahora este Jesús está caminando por allí y se le queda mirando los ojos. Y Mateo le mira y ve que en sus ojos no hay acusación. Y ve que en sus ojos no hay reproches. Y ve que en sus ojos no hay críticas. Y ahora Mateo se lo queda mirando. Y ahora Jesús le mira fijamente a él y le dice: Mateo, sígueme. Y es que en ese sígueme le estaba diciendo Mateo que aunque los otros rabinos no te han elegido, yo te elijo. Que aunque los otros rabinos no te han visto seleccionable, yo te selecciono. Que aunque los otros rabinos no te han visto apto para enseñarte, yo sí, hoy te miro y te digo: sígueme. ¡Qué bueno! Y ahora bien, se ha encontrado Mateo con Jesús. Y ahora en la mente de Mateo hay dos pensamientos opuestos. Hay un pensamiento que le está diciendo: Mateo, ¿qué vas a hacer? En cuanto te conozca, en cuanto vea cómo eres, este hombre te va a rechazar. No pierdas tu forma de trabajar, no pierdas tu forma de sustentarte. Porque dependía de ello, era su trabajo. Si se levantaba de la mesa estaba renunciando públicamente a su trabajo. Y quizás el orgullo de los romanos ya no le recibiría más en su trabajo. Pero había otro pensamiento que le estaba diciendo: Mateo, quizá esta oportunidad nunca la tengas más. Mateo, quizá de este hombre tiene algo nuevo para ti. Mateo, quizá de este hombre te devuelve la dignidad. Mateo, quizá de este hombre te está mirando con ese amor y con esa ternura, porque él ve en ti algo que los demás no ven. Y ahora Mateo, ¿saben qué ha hecho? Ha comenzado a decir algo. Lupe, ¿qué dice Mateo? Cambia todo, todo, que ya no quiero ser igual. ¡Qué bueno! Venía tu voluntad. Cambia todo, 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 que ya no quiero ser igual. Venía tu voluntad. ¿Saben qué dice la palabra del Señor en Lucas? Dice: y Mateo, levantándose, dejó todo y lo siguió. ¿Cómo? Dejó todo. ¿Pero qué estás diciendo, Berna? ¿Algo? No, todo. Y cuando la Biblia dice todo, es porque es todo. Ahora bien, este hombre, mal mirado por la gente, ha elegido vivir la mayor aventura que se le había presentado por delante. Y es que esto es romper ciclos. Jesús aparece en medio de tu vida, no para que sigas viviendo igual, no para que sigas siendo un cristiano mediocre más, no para que vengas al culto a calentar una silla. No, hoy Jesús está en este lugar y te está diciendo: sígueme para que vivas la mayor aventura que se te ha presentado nunca. El evangelio no es estar estático. El
al culto. El evangelio no es disfrutar simplemente aquí. El evangelio es una vida ahí fuera, junto a Él. Y dice que los discípulos vivían tan pegados a su maestro que tenían un dicho muy bonito. Dice que les decían los padres cuando despedían a los hijos para irse tras su rabí, le decía: hijo, que el polvo de tu rabí se pegue a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque iban a caminar tan cerca de su rabí, iban a caminar tan pegados a él, que en ese tiempo los caminos eran de tierra, y cuando caminaban cerca se pegaba el polvo que levantaban los pies de su rabino. Y cuando les decía eso, le estaban diciendo a sus hijos: hijos, vive tan cerca de tu rabino que aun el polvo de sus pies se pegue a ti. Iglesia de Mieres, vive tan cerca de nuestro rabino que aun el polvo de sus pies se pegue a nuestro cuerpo, para aprender a ser como Él en todo. Y ahora bien, esta invitación que ha recibido Mateo a cambiar de vida, no solamente la ha recibido Mateo, sino que ha ido donde Pedro, donde Andrés, donde Juan y donde Jacobo, que estaban pescando los cuatro en el mar de Galilea, y les ha hecho la misma invitación y les ha dicho: sois pescadores comunes, sí, pero hoy yo os enseño un nuevo nivel, pasar a ser pescadores de hombres. Y estos hombres que lavaban las redes han dejado las barcas, han dejado las redes y se han ido con Él. Y no solo ellos, sino que hay un hombre, Saulo de Tarso, el hombre más respetado, o uno de los más respetados en el Sanedrín, fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel, ciudadano romano, un hombre lleno de cargos, un hombre lleno de reconocimientos, un hombre que su vida daba que hablar a la gente, pero que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque estaba persiguiendo a la iglesia, aunque él se pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ahora se ha encontrado con Él. Y predicaba el pastor el otro día y decía: un encuentro con Jesús te cambia. Y ahora Saulo se ha encontrado con Él, se ha caído del caballo y le ha dicho: duro te es dar coces contra el aguijón. Y le dice, en otras palabras: Saulo, sígueme. Y ahora bien, Pablo ha dicho: rompo mi ciclo de perseguir a la iglesia y me voy tras Él. Que ha perdido todo, que quizás ahora ya no es tan bien mirado como lo era antes, que de ser el perseguidor de la iglesia ha pasado a ser el perseguido. Pero ¿saben qué dice él escribiendo en Filipenses? Dice: y todo lo demás lo he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo. Pero es que en la traducción lenguaje actual, ¿sabe qué dice la palabra? Lo he estimado por basura. Pero si tenías cargos que te reconocían como grande, pero si te reconocía la gente, si donde te veían te tenían que saludar, Berna, no merece la pena. Merece más la pena Él que nada. Merece más la pena Él que los cargos. Merece más la pena Él que los reconocimientos. Amén. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que a veces nos cuesta salir de nuestros ciclos. Y el pueblo de Israel en un tiempo entró en un ciclo terrible, muy malo, que cuando lo leí me rompió la mente. Y es que dice que en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel se alejó de Dios, se iba tras los ídolos. Y ahora Jehová, para que se vuelva a acercar su pueblo a Él, permite que venga un pueblo opresor. Una vez permitió a los filisteos, otra vez a los madianitas y a otros cuantos pueblos más. Y ahora cuando venían estos pueblos, los oprimían, el pueblo se daba cuenta y decía: Jehová, ayúdanos, y se volvían a Él. Y dice que Jehová enviaba un hombre, a un juez, a Sansón, a Gedeón, a Débora, a Otoniel. Cada vez enviaba uno, libertaba al pueblo y el pueblo quedaba en libertad. Pero ¿cuál es el problema? Que el ciclo que estaban viviendo es que ahora ya habían sido liberados, y cuando han recibido la bendición de ser liberados, volvían de nuevo tras los ídolos. Y a mí esto me rompía. Y yo decía: ¿pero por qué eran incapaces de hacer eso? Pero también pensaba que yo también a veces soy así. Que
a veces Jehová, a veces Dios tiene que permitir algún proceso porque sabe que esos procesos nos hacen volver a Él. Y a veces yo me he ido tras los ídolos. Berna, ¿te has hecho católico? No. Simplemente que le he quitado el lugar del trono de mi corazón a Dios y se lo he dado a otra cosa. Dice Pedro Losada que el hombre es una fábrica de fabricar ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Todo lo que ambicionas llegar. Todo lo que te has propuesto como meta. Todo lo que quieres llegar, eso se ha convertido en un ídolo para ti. Pueden ser cosas buenas, pueden ser bendiciones, pueden ser cosas que tú anhelas. No sé, cada uno tenemos cosas que nos atraen, que nos hacen desentronar a Dios del trono y ponerlas a ellas. Pero hoy yo digo algo. Ha llegado el momento de desentronar del trono de nuestro corazón a todo lo que le esté ocupando y darle un golpe de estado a Él y ponerlo de nuevo a Jesús gobernando en el trono. Ya basta de ciclos, ya basta de dar vueltas. Que el desierto no era para que dieras vueltas, el desierto era para que Israel lo atravesara y llegara a la tierra prometida. Pero el problema que tenemos es que a veces nos ponemos a dar vueltas, a ciclos, y vivimos siempre igual, y no cambiamos, y no crecemos, y vivimos un evangelio raquítico, y vivimos un evangelio limitado. Mientras Él no te ha llamado a que vivas limitado, te ha llamado a que vivas en excelencia. Y ahora bien, ¿dónde está la solución a todo esto? ¿Cómo hago? Quiero salir de mis ciclos, ¿verdad? Vámonos a ver a un rey, Josías. A los 8 años de edad entró en el trono. Un rey reconocido por ser un rey conforme al corazón de Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue reconocido por ser un rey conforme a los ojos de Jehová? Porque dice que aunque entró a los 8 años al gobierno, a los años estaban restaurando el templo, estaban arreglando el templo, y en el templo de Jehová se encontraron el libro de la ley. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, y ahora el sacerdote ha cogido el libro de la ley y lo ha enviado al rey, y ahora han cogido y le han empezado a leer al rey la ley de Jehová, toda la Torá, y ahora Josías se ha echado manos a la cabeza y ha dicho: válgame, pero si estamos en un ciclo de ídolos y de perdición y estamos apartados de la mano de Jehová. Y ahora bien, ¿qué hace Josías? Josías pone a todo el pueblo en ayuno, a todo el pueblo en clamor. Y ahora no solamente pone a todo el pueblo en clamor, sino que se pone manos a la obra y comienza a quitar toda la idolatría de dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Y no solamente eso, sino porque antes había habido buenos reyes. Muchos reyes eran malos en Judá, pero también había habido alguno bueno. Pero leyendo el libro de Reyes me he dado cuenta de algo, que el único que dice que quita los lugares altos es Josías. ¿Y cuáles son los lugares altos? Los lugares altos eran lugares de altares donde se adoraba o se sacrificaba para dioses ajenos, para dioses idólatras, para Baal, para Moloch y para otros tipos de dioses. Pero ha llegado Josías y ha dicho: aunque los demás han permitido un poco de idolatría, yo no permito nada. No permito nada. Y ha ido Josías y ha comenzado a quitar los lugares altos. Y ha comenzado a destruir los templos que tenían de otros dioses. Y ha comenzado a limpiar Judá de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque se había encontrado con la palabra. Y es que cuando nos encontramos con la palabra, cuando nos encontramos con la verdad, hay algo en nosotros que salta. Y viene el Espíritu Santo confrontándote, y cuando tú lees la palabra, te das cuenta que estás apartado, te das cuenta que estás haciendo cosas que son en contra de la voluntad de Dios, y no hace falta que nadie te diga nada. Viene el Espíritu Santo mismo, y es Él el que te empieza a decir: tienes que dejar eso. Que tienes que apartarte de ahí. Que esta compañía no te conviene. Y te comienza a limpiar y a purificar. ¿Por qué? Porque el que se encuentra con la palabra cambia. Y ahora bien, no solamente la palabra, sino que tenemos al Verbo encarnado.
Tenemos al Dios hecho hombre para encontrarnos con Él. ¿Y qué provoca todo esto? Arrepentimiento. Y ahora bien, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento, apunté por aquí, es, como todos sabemos, de la raíz griega, metanoia, que es cambio de mente, cambio de chip. Es decir, lo que antes caminábamos en pos de ello, un giro de 180 grados y caminar en dirección contraria. Es decir, que lo que antes tú anhelabas hacer, ahora huyes de ello para no cometerlo. Que en lo que antes encontrabas placer en cometer, ahora lo miras de tal manera que te repugna y te da asco e intentas no volver a cometerlo. Es como aquel gusano que ha tenido que pasar por el proceso de la crisálida para ser transformado y para ahora ya no tener que arrastrarse por el suelo, sino a través de las capacidades que le ha dado aquella crisálida, ahora puede sobrevolar y vivir por encima de las limitaciones que antes tenía. Una de las formas que más me gustó para hablar del arrepentimiento, se la escuché a Emilito, al de la Huerta del Rey, y decía que un profesor hizo una pregunta en una clase y dijo: ¿qué es arrepentimiento? Y uno de los alumnos dijo: yo lo sé, señor profesor. Dice: a ver, dímela. Y este le dijo: arrepentimiento es que algo te duela tanto que no lo quieras volver a cometer. Arrepentimiento es un giro de 180 grados, como he dicho, para que en vez de caminar en pos de lo que antes nos atraía, ahora caminar en pos de lo que a Jesús nos ha dado. Decía Spurgeon: ¿cómo podemos llamar placer a lo que crucificó a Cristo? Ha llegado el momento de dar un giro de 180 grados y de caminar en pos de la cruz. Y ahora bien, primeramente remarcar que el arrepentimiento no es algo que tú elijas tener o no elijas tener, es un regalo que Dios nos ha hecho, es un don de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, si a día de hoy puedes arrepentirte y en ti hay una sensación de que tienes que cambiar algo y que te está llamando a arrepentirte, te vengo a dar una buena noticia, y es que te vengo a decir que enhorabuena, porque Jesús todavía te está esperando y te está permitiendo que te arrepientas. Y ahora, dentro del arrepentimiento consta de 3 elementos. El elemento intelectual, que es el convencimiento de pecado, ver que has roto las leyes de Dios, ver que has transgredido los mandamientos. Me dirás: Berna, que no he hecho tanto, que solamente he cometido un fallo. Pero es que dice la palabra de Dios que el que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la ley entera. Y en primer lugar es el convencimiento de pecado, que es el elemento intelectual. Pero luego vemos el elemento emocional, y es que el elemento emocional es un cara a cara con tu pecado, donde comienzas a sentir una angustia que empieza a afligirte y normalmente hay lágrimas. Pero es que hay un tercer elemento, que es el elemento voluntario, y el elemento voluntario es disposición para cambiar. Que estos son los frutos dignos de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista en el desierto. Es decir, confesión del pecado, separación del pecado y volver a Dios. ¿Y cómo se vuelve a Dios? Palabra, oración y ayuno, ayuno, palabra y oración. No hay varitas mágicas, sino que lo de siempre todavía funciona. Volvernos a acercar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Amén. 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 Y ahora bien, hemos estado hablando qué es el arrepentimiento. Hombres que han decidido cambiar de ciclos, hombres que han decidido dejarlo todo por seguirle a Él. Y hoy te vengo a hacer una pregunta: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Si estás dispuesto a dejarlo todo por Él, te doy otra buena noticia. Te espera la mayor aventura que nunca hayas podido vivir. Porque vivir el Evangelio, discúlpenme, el Evangelio no es vivir entre 4 paredes, no. El Evangelio es la vida más apasionante, el Evangelio es la vida más bonita, el Evangelio es la vida más gloriosa, viviendo cerca de Él. Amén.
El Evangelio es vivir el plan para el cual has sido creado en la tierra. ¡Qué pena! Que se nos pase la vida y a veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros porque no estamos dispuestos a romper nuestro ciclo de vida. Y para ir terminando, algo que leyéndolo me chocó mucho, y es que dice que Pilato, cuando se encuentra con Jesús, él comienza a tener una conversación con él y Jesús le dice: los que son de la verdad me obedecen. Y ahora Pilato le hace una pregunta a Jesús, que es una pregunta que me rompe la mente, y le dice: ¿qué es la verdad? Le dice Pilato a Jesús. Y ahora bien, ¿qué es la verdad? La verdad, en un tiempo donde había tanta influencia griega, porque antes de los romanos habían sido conquistados por los griegos, y Grecia se había convertido en el idioma común, el griego, se había convertido pues en uno de los cultos más comunes, y en ese tiempo surgieron los filósofos. Y una pregunta que los filósofos se habían hecho era: ¿qué es la verdad? Porque para muchos es una pregunta muy relativa, que para muchos tiene muchas respuestas. Pero es que Pilato se estaba haciendo esa pregunta sin darse cuenta que él no tenía la respuesta de una pregunta como una palabra, no. Él tenía delante a alguien que verdaderamente podía responder a esa pregunta correctamente, y ese era mi Cristo. Pues él mismo tiene que exclamar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora esa pregunta que se estaba haciendo todo el mundo, Pilato la tenía delante, la tenía personificada en una persona. Y ahora bien, dice una leyenda etíope, que me gustaría creerla de verdad, aunque no esté comprobada, que ahora Pilato se dice que en el 36 dejó de gobernar. Pero es que esta leyenda etíope, ¿saben qué dice? Que se convirtió a Cristo, él y su mujer. Después de tener este encuentro con Cristo, se ha convertido a él. Y por lo cual, en el 38 o en el 39, el mismo emperador Calígula dice que lo tuvo que matar, que lo mandó a matar. Que yo no sé si será verdad, que yo no sé si será cierto, pero sí que hay datos que nos pueden animar a ello. En la Biblia vemos que su mujer le dice a Pilato: no tengas nada que ver con este hombre, que este hombre es justo y he sido atormentada en sueños. Y no solo eso, sino que cuando llevan a crucificar a Cristo, en la parte de arriba se tenía que poner la causa y el motivo por lo cual se había crucificado a ese hombre. Pero como Pilato no había encontrado pecado en él, Pilato no había visto fallo en él tiene que exclamar y tiene que poner en 3 idiomas diferentes, que esto se llama el tetragramatón, y tiene que poner: el rey de los judíos. Y es decir, que no sabemos si verdaderamente Pilato se convirtió o no, la historia se queda abierta. Pero sí te vengo a decir algo: a Pilato nunca podría decir no tuve oportunidad ni de ser salvo ni de vivir para tu propósito. Y es que hoy tú tampoco tienes que decir que tú nunca has tenido oportunidad, porque hoy aquí quizá Jesús estaba limitado a un cuerpo humano, pero aquí tienes al Espíritu Santo, que es el Dios omnipresente, que se encuentra aquí en el medio, que te está mirando a los ojos como nunca nadie te ha mirado, y te está diciendo: ¡sígueme! Hay oportunidad conocida para ti. Vas a vivir la vida de la excelencia. No vivas un evangelio raquítico. Hay un evangelio superior. Hay un evangelio que se puede disfrutar de Dios en la tierra. Se puede disfrutar un cachito del cielo en la tierra. ¿Y cómo es viviendo cerca de Dios? Puedes disfrutar un anticipo del cielo en la tierra si tú quieres. Y sin nada más, iglesia del Señor, basta de vivir como vivimos.